Aló, sí, sí, sí. Hay que analizar por lo menos la calidad de audio del, del escritorio. Voy a bajarlo un poco acá. Para por lo menos... yo pienso que está bien. A ver, vamos a continuar con la conducción. Bueno, este sería ya como el cuarto programa ocupando el Eurotrack ya a nivel 23. Eh, bueno, habíamos hablado previo acerca de ciertas cuestiones, ciertas desconfianzas como el buenismo ideológico. Había hablado sobre los formatos de audio y de repente como la estandarización, de repente como el pensamiento a propósito del cual era el sistema de almacenamiento en nube, del cual desconfío bastante. El otro fue acerca del concepto acerca de videojuegos. Eh, ya vamos como tres temas. Ya. Me gustaría hablar un cuarto tema, netamente por que producto de la inquietud personal, producto más bien con ciertas lecturas, de ver video, audio, que es la conservación del cine clásico. Quizás hablando un poco de lo que era Netflix y por qué no lo contrataba hasta el momento. Y quisiera comenzar a explicar el por qué. Producto de la carrera, que yo estudié psicología, no que tengamos un refinamiento cultural de ninguna clase, para nada, es más bien como opcional. Eh, Realmente no lo tenemos, somos como personas comunes y corrientes que netamente como que no dan un cariz de profundidad a la carrera, que cosa que no tenía, para nada, era como bastante más pragmático. Tenía como cierta perspectiva acerca de los cuales de repente como que el cine de consumo más comercial, aparte de ser entretenido, estilo blockbuster que te sientes toda hora a ver una película y listo, sea desechable. Esa percepción cambió con el paso del tiempo y más por el lado de la conservación de los objetos culturales, que como más de archivística o cosas así, lo que tiene que ver con lo que es lo considerado clásico. Lo que consideramos clásicos no tiene que ver con el TCM, no tiene que ver con la distribución eh, de las películas en DVD u otro. Es que Netflix, la industria de Netflix, Criterion, es... A ver, creo que por decirlo así, un poco de hipocresía. Un poco de hipocresía antes de que tuviese las producciones originales o que pagara netamente $12 o 14 o $15 por la plataforma dependiendo del país en que esté, o los impuestos de recarga o de las otras plataformas de streaming. Y ya absolutamente diría. Porque ya son como 4 o 5 los que estaban, por lo menos eran los viejos estrenos del Disney Plus, Paramount, está Star Plus, está Netflix, creo que son como 5 o 6, pero la más importante es Hulu, bueno, realmente no. Eh, pero que eran 5 o 6 de la importante y que estaban ahí. Bueno, ¿qué ocurre con esto? O sea, de que estás gastando prácticamente entre 100 y $120 para tener el kit de televisión completo y no están viendo ni el tercio. Y lo que por decirlo así, el catálogo de lo clásico que uno puede acceder, por lo menos está de repente limitado a ciertas cuestiones. No tiene que ver con la calidad cinematográfica en cuanto eh, te- técnica o de resolución o de detalle o netamente con cuestiones más tecnológicas, no, sino comillas por la trascendencia, bueno, por la trascendencia cinematográfica e histórica que tienen, por lo menos los caracteres más testimoniales de un accidente. Ya. Y lo que tiene que ver con archivística o más testimonial o más histórica, o la trascendencia que igual los críticos tenían acerca de las películas, separados del cine comercial. Bueno, son dos mundos absolutamente distintos, no tiene que ver con cine europeo, no tiene que ver con cine alternativo, con cine
indie o de autor. No, tiene que ver netamente con cierta historicidad de la historia del cine que se fue desplazando quizá como medio alternativo, donde muchas de estas películas interesantes de los años 50 o 40 que eran de slow pace, como dicen los gringos, por decirlo así, de como ritmo más lento, se fueron del mainstream y se fueron por lo menos digregando dentro de lo que es la industria, quizá como hacia cierto sector de nicho, que le pueden llamar de repente así como eh, a la carta, un poco más exclusivista, pero no lo son, no lo son. Y voy a hablar de ciertamente 20 películas que me gustan bastante. Y a partir de las cuales igual de repente pueden hacer quien esté escuchando este podcast dentro del Eurotrack de repente como su pequeño ranking personal o algún tipo de aportación extra. Después voy a hablar sobre música y videojuegos, acerca de ciertas cuestiones que tengo en Spotify y de Steam, o de los juegos clásicos que tengo de GOG.com, de GOG.com. A propósito de lo que es el uso sistema y otro. Bueno, es que lo que pasa es que testimonialmente lo que he entendido como cine clásico, sin ser de élite ni nada, sino que es un concepto de película retro, dirigida dentro de lo que sería la época de oro de la producción hollywoodense, netamente hollywoodense, no voy a entrar incluso a nicho, inclusive como más subterráneo de lo que sería cine oriental o cuestiones así, no, netamente hollywoodense, eh, así, no, en la superficie, no voy a escarbar mucho más del iceberg de las películas clásicas, porque hay prácticamente por país. Las cinetecas nacionales son absolutamente infinitas y las temáticas también. Así que, por lo menos, yo lo considero como una película clásica. Es toda película, sea de acción, drama, aventura, independiente del género, que esté, por lo menos, clasificada dentro, comillas, como de su segmento entre los años de 1938 a 1977, dentro de lo que sería como reconocido por la crítica y también por los espectadores como una película representativa de la historia de la cinematografía, en este caso hollywoodense. Pueden ser también como ciertos derivados como el spaghetti western, pero generalmente lo que es cine clásico es hollywoodense, porque ya sería como más de nicho, así que netamente por cine francés, no, bueno, ya hay que ser más selectivo y hay que entrar a escarbar y entrar a informarse quizá 5 veces más de lo que se está acostumbrado. Netamente no sería como un afán o un tipo de pasatiempo, sino más que una dedicación a una pasión bastante extensa, especialmente cuando se trata de filmografía y se conocen de repente los análisis del IMDB o el de Film Affinity a propósito de estos ranking de películas y series, lo cual se hace más complejo. Así que, por lo menos para mí, toda película que tenga cierta relevancia entre el público y los críticos a propósito de épocas posteriores a 1938. Puede ser 1927, de repente, como la actualización del cine impresionista alemán, eh, pero de los años 20, pero propiamente dicho, cuando dices cine, cine en el gran sentido de la palabra, desde que aparecen los musicales de 1930 en adelante, quizá con Charles Chaplin, que sería como la piedra angular de lo que sería la industria, 1938, previo a la guerra mundial. Y eso es lo que he entendido como el inicio del cine clásico, la época de oro, 1938 a 1977, hasta Star Wars. Star Wars viene a cerrar como saga una especie de evolución acerca de ciertas cuestiones que tenían que ver con la tecnología visual, pero narrativamente en la primera trilogía se nota bastante, pero quizás con la historia que se vino después relatando en la segunda trilogía, que ella, la segunda trilogía es más funcional a ciertas cuestiones más
políticas contextuales, más diplomáticas, en las cuales se ve bastante subvalorado en la segunda trilogía. Pero en la primera, los primeros diálogos de las primeras películas son bastante pobres, así que sé que el fandom se armó bastante después, pero lo que eran las primeras películas o lo que eran las novelas, a propósito de lo que era Star Wars de 1977 en adelante, bueno, se ha generado de repente un fandom, un cierto lore o cierta cuestión como encapsulamiento un poco más narrativo acerca de la historia, con todo bastante... no así es multiverso porque está demasiado agotado ese concepto por parte de Marvel, del MCU, pero que netamente como un cine funcional, un estilo blockbuster, pero bastante superficial. Eh, bueno, Marvel son buenas películas, pero a mí no me interesa el MCU. Prefiero por lo menos cine clásico y quizás de las pocas. Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Hemos llegado quizás a un punto de donde se necesita mayor selectividad, porque hemos llegado a muchas cosas, la gente consume muchas series, muchas películas, como nunca, y siempre va a estar, por lo menos dentro de la academia, de cine, de música, no sé qué, siempre van a estar los clásicos. Los clásicos son con fórmulas probadas. Bueno, independientes del paso del tiempo, son fórmulas relativamente probadas acerca de las cuales funcionaron en algún tiempo y cierta temporalidad. Son como rated hits en el caso de la música, pero no tendría que ser así tampoco, porque la música es más contextual de su tiempo, mientras que el cine no tanto. El cine como que tiene esa ductilidad a propósito de otro arte, no sé, como la pintura, la escultura o la música, quizá como de estar reflejando ciertos tiempos o ciertas distopías acerca de tiempos pasados. O sea, tiene un carácter asincrónico acerca del desarrollo de la historia que igual puede ser estar retroactivo, puede ser estar alimentando el pasado con elementos de futuro y de presente. Así que la temporalidad dentro de lo que es el arte comercial es bastante particular, es bastante heterodoxo, por decirlo así. No se puede resumir de ese modo, así que no creo que sea como un drama bastante mayor. No. Es que la trama especialmente refleja, por decirlo así, cierta benignidad de los medios de comunicación durante el último tiempo, de repente con cierta animadversión o cierta tolerancia quizá como a lo distinto, el producto quizá como de la agenda woke, pero no creo que sea únicamente como la única respuesta a estos fenómenos sociales relativamente recientes. No, para nada. No tiene que ver con la aceptación de todo lo que sea abierto, tolerante, sea absolutamente bueno. No es así. Estaríamos por lo menos subestimando cierta capacidad de... no sé si es de inventiva por parte de ciertos medios, de ciertas industrias, porque ahora se consiguen como industrias, antes eran como medios artísticos, un poco más artesanos, pero ahora no. Y por lo menos entender de que existen ciertos referentes que pasan de cierta temporalidad es porque se entienden como clásicos. Igual por eso no contrato Netflix, porque no voy a ver todo lo que es mucho. Yo pienso que una persona alcanza a ver apenas ni el 15% del catálogo de la plataforma y está pagándolo por todo. Yo encuentro más factible inclusive que existiesen sistemas segmentados de sistemas de pay-per-view o de pago por ver, donde más funciona como un sistema de renta digital y no como una especie como de medio masivo en el que da películas y los cuales están prestando como servicio masivo, así que pagas por todo y está obligado a ver todo, no se puede. Aún así, en cierto modo la percepción de encontrar cine clásico es bastante costoso. Netflix te paga $15, no sé qué, ya. Pero hacerte una buena colección de películas que están en DVD, retro, de características de clásico, te sale por lo menos $1.000.000 o $1.000.
Estaba contando la cantidad de películas clásicas que uno puede encontrar en DVD en el propio país. En DVD, no Blu-ray, DVD. Bueno, en Blu-ray sería el triple, serían como casi $3.000, entre 3 millones de pesos. Eso es una buena colección de películas clásicas netamente para estar guardando como archivos testimoniales o archivísticas nomás. Y esos discos no se abren. Porque no recuperan valor. No recuperan valor. Eso. Igual que la industria disquera de repente se ve como colecciones personales y no recuperan valor a propósito. No son como los videojuegos antiguos. Que también hay otra manifestación artística, pero es más mediado por lo que es la interactividad y por la obsolescencia de las plataformas. Pero por ejemplo una PlayStation 3, una PlayStation 4, una Xbox clásica, no, que no funciona así. En este caso no funcionaría así. Así que de repente no son con los videojuegos que revalorizan a propósito de ciertas disfuncionalidades de las plataformas o que están sellados. Un VHS ahora no tiene el mismo valor que lo que tendría un cartucho, no sé, de una Master System o de una MSX de los años 80. No tienen la misma revaloración, por decirlo, cultural. No lo tiene. Bueno, manda por aquí. No tienen la misma revaloración cultural. Y es triste. Es triste descontar de repente ciertas cuestiones o ciertas discapacidades. No sé si es discapacidad, pero sí en cierta medida incongruencia a partir de la cual de repente se dice la conservación de la cultura mientras se desecha por lo nuevo. Y de repente lo nuevo está como sobresaturado. Porque hemos estado bajo la cierta lógica de sobresaturación de información. Creemos que más es mejor y no es así. Pasa con todo campo de estudio ahora. O sea, ahora existen sistemas de Big Data porque ni siquiera somos capaces de distinguir la información, así que hemos creado algoritmos que discriminan la información a propósito de multicampo, así que es tremendo. Ups, menos mal tomaste la ruta, man. Lo resolviste con rapidez. Ya. Pero está bien esto. A ver, voy a ver. Ah, sí. Estamos bien, ya. Tenía que tomar hacia acá subiendo por Francia. Ya. Y lo que entendiste de repente por esa sobresaturación de los medios, lamentablemente como que también tiene consecuencias. Bueno, pago de cuenta. Tienes esa sobresaturación de los medios tiene consecuencias, o sea, es que tampoco te va a convertir en amigo de los medios, cierta masividad netamente porque te vean algo. Ellos supuestamente tienen un target de público bastante adolescente. En este caso los adolescentes se sentían un poco inmutados por culpa quizás de la omnipresencia de internet y ya no tienen tanta ingenuidad como lo que tuvimos nosotros en los años 90, donde aparecían sistemas de censura. Había cierta mitología, ciertas cuestiones de contenido que ahora prácticamente están a un clic de distancia. Ya no existen esos controles. Bueno, nosotros los teníamos en nuestra época más adolescente, pero ahora prácticamente las nuevas generaciones como que no tienen ese tipo de filtro de los cuales de repente están controlando. Voy a cambiar de carril acá. Netamente por no sé si de circunstancias generacionales o en cierto modo como en cierta transferencia de datos que igual son congruentes con las nuevas sociedades más basadas como el apuro del caos, no sé, pero es cierto, de repente como que comienzas a pensarlo mejor y te das cuenta que hemos pasado quizás por generaciones de mucha
sobrecarga de datos emocionales, quizás desde fines de los 90, pero de los 2000 en adelante ha sido abismal. ¿Cuánto le dura un meme? Un meme dura un minuto. El tipo de concentración ahora es muchísimo más breve, por eso están ocupando los shorts y otros tipos de recursos, ¿no? Yo no podría mantener la atención por más de 15 minutos que hay que saltar. Bueno, es un tipo de atención saltatoria que para nosotros era absolutamente impensado, lo cual para nuevas generaciones es absolutamente natural. Quizá para nosotros era absolutamente impensado, o sea, saltar la atención de una cosa a otra, prestar atención indirectamente a tres cosas a la vez y captar. Y captar, no con la profundidad que nosotros utilizábamos, pero captar. Es extraño. No sé si tiene que ver con la tendencia multitasking. Bueno, había señalizado. No sé si tiene que ver la tendencia multitasking de las personas. No hay que considerarlo, no, pero bueno. Ya. No sé si tiene que ver con la tendencia multitasking de las personas, pero no sé. Siento por un lado que no tiene que ver con esa necesidad de estar llevando a las personas a que se conviertan en prácticamente máquinas de hacer cosas. No tiene que ver con la multitarea, tiene que ver con un cierto equilibrio emocional acerca de prácticamente las familias que están más antes que nunca. Tiene que ver de repente con el concepto de influencers. No se sabe. Realmente no se sabe porque incluso los que estamos dentro del sector de ciencias sociales, como que muchos de mis colegas como que son absolutamente absortos a la tecnología y como que lo ven como la misma ingenuidad que siempre, que al principio, y han pasado ya 20 años. Es súper duro decir esto, pero con la misma ingenuidad adolescente con que vieron la llegada de internet en un principio y cierta inocencia acerca de las redes sociales que ya prácticamente están absolutamente superados. La lógica del asombro, como se llama en los años 2012. Pero resulta que 10 años después, como... Bueno. Sí, es bueno, en cierta parte de naturalizar o de desmitificar las redes sociales, así como, no, es un mecanismo de comunicación, de la vida virtual, la vida digital. Bueno, quizás algunas personas, quizás las personas más adolescentes, quizás desde la década pasada se atrevería la capacidad de estar poniéndole ciertas trabas a lo que era la vida digital. Bueno, mira, pasé de lo que era la distribución de las películas clásicas, de los medios de comunicación clásicos, a lo que es la valoración de las redes sociales. Bueno, el concepto de redes sociales en la década pasada, eso quedó bastante vago, de repente como más de la lógica de la sorpresa, pero ahora la relocalización de la vida digital y lo que va a ser un temazo, yo creo que dentro de estos 5 años que vienen, lo que es la inteligencia artificial y ciertas cuestiones de la sostenibilidad, porque bueno, van a haber serias limitaciones en lo que es el desarrollo de la economía a propósito de la agenda sostenible de la inteligencia artificial. Va a haber por decirlo así, una reducción del factor humano del trabajo, y va a ser bastante provechoso quizás para la gente que esté trabajando remoto, que sean programadores, porque estos sistemas lamentablemente van a tener que dar efecto a la retroalimentación de siempre, mantenimiento. Y requieren de cierta sostenibilidad, de cierta autonomía. Eso tiene que ver con el uso de energías renovables, generadores, el mantenimiento de los servidores, programadores, la supervisión del algoritmo, análisis de Big Data, mecatrónica, tiene que ser diseño de robótica, disciplina STEM, y más lejos de lo que serían las humanidades. Bueno, la humanidad ya tiene que sonar por fuera. Después voy a dar a propósito una especie de programa al respecto, dando mi opinión acerca de ya como el retroceso de la humanidad y más dentro de lo que sería el concepto de inteligencia artificial, los bots o la psicobiología, que va a ser como el nuevo nicho que va a estar pensando, por decirlo así, como bots autónomos, lo que tiene que ver con análisis de comportamiento de la inteligencia artificial. Bueno, pero para eso quedan 10 años.
y Sudamérica siempre va a estar 3 escalones más abajo. Ahora hay mucho interés por parte de otros colegas que son psicólogos de la salud y psicólogos clínicos, lo que es el concepto de la psicobiología o neurobiología, neuropsicología o psicobiología. Pero por decirlo así, es que para ello requieren. Bueno, ya se había acabado la lluvia, así que saca los botones. Pero eso va a ser de creciente interés en los colegas de acá a 20 años, cuando ya el multicampo esté absolutamente más preocupado de lo que son los problemas, más de lo que es la diferencia, o por decirlo, los límites disciplinarios. Así que por lo menos va a haber un vasto y fecundo campo de análisis, lo que sería de los procesos de conducto psicológico aplicados a lo que es la neurociencia. Así que bastante entretenido ese tema. Es bastante apasionante lo que es neurociencia, y yo creo que una y de repente mezcla entre ambos temas va a estar súper bien. Bueno, volviendo a lo que era el sentido de las redes sociales 7 años atrás, era a propósito como de cierta no sé, como insurgencia frente como la ingenuidad de la web read write, de lectoescritura, la red de lectoescritura, que era las primeras redes sociales del año 2010. Bueno, Mark Pretsky, el pensador, este educador que hablaba acerca de las redes sociales no nativos digitales, bueno, se quedó corto de migración y nativos digitales que comentaba durante el año 2001, después 2005, después 2011. Mark Pretsky como que desapareció. Después vinieron figuras como Ken Robinson, entre otros, mediante las charlas TED, a explicar un poco acerca de estos paradigmas. No tanto como paradigmas, porque podía explicar en otro programa también acerca de la cuestión, cuál es la importancia o cierto mecanismo, no como de ciertos secretos acerca de lo que es paradigma y los alcances de los cambios. Es que no están dándole un cariz académico. Netamente yo creo que hay que sacar estos términos a las personas con estudios secundarios, y cuál es la importancia de lo que es la ciencia dentro de las sociedades. Más bien como una divulgación de la ciencia dentro de lo que sería literatura de tipo terciaria, de formación universitaria, a lo que es grupos por lo menos más desventajados, y cómo podrían ellos acostumbrarse a entender, por decirlo así, más probabilísticamente o más estadísticamente, que la ciencia no lo soluciona todo. Bueno, cuando se trata de repente de asuntos de fe ciega, no se puede hacer nada, pero que es un sistema útil, es un sistema útil. Bueno, yo soy cristiano, pero igual como que producto de mi trabajo, como que los aparatajes de la ciencia, es que no son absolutamente divisibles entre sí. Bueno, el concepto de lo religioso prácticamente viene del siglo I de Judea, y el concepto de juicio que aparece dentro del contexto bíblico se parece bastante más a lo que sería un tipo de raciocinio aristotélico aplicado de repente por la influencia de los pensadores griegos 4 o 5 siglos después en Judea, entendiendo que ellos hablaban arameo, griego y después latín, puesto que fueron protectorados del Imperio Romano. Pero que el concepto de juicio bíblico, el concepto de juicio en cuanto a racionalidad, pues tiene bastante más con lo platónico y lo aristotélico, así que por lo menos no son absolutamente sacados de contexto. Y lo que es el concepto científico, bueno, tiene 400 años, no hay que culparlo. Eso viene de Royal Society de Inglaterra, tiene Isaac Newton, ahí tiene como el inicio de especialmente los campos de la medicina y la física, que son como los denominadores, por decir, los líderes acerca de la ciencia. La ciencia acumulable, sí, hay miles y miles de journals y papers. Voy a grabar.